Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más en Informa Radio con Pío Moa, hablando de historia. Don Pío, bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos de nuevo. Bueno, como siempre hace un llamamiento a nuestros oyentes que colaboren, si así lo desean, con nuestro programa, que pueden compartir nuestros contenidos y nos pueden también ayudar económicamente, como en nuestro canal de YouTube de Una Hora con la Historia, ahí viene toda la información. Nos hacen un gran favor, puesto que ni recibimos subvenciones, ni el Ministerio de Cultura o de Educación, que tendrían que ser los que estuvieran obligados en conocer la historia, no lo hacen, sino que la tergiversan. Efectivamente, este es un programa muy especial dentro de lo que hay en el aspecto cultural ahora mismo en España. Pero evidentemente no es que no lo subvencionen, es que les gustaría liquidarlos. Si se atrevieran a aplicar sus leyes de memoria histórica, nos podrían hasta meter en la cárcel, ¿no? Sí. Pero, en fin, de momento no se atreven, no pueden, porque quedan restos de democracia, por decir así, ¿no? Y bueno, de todas nosotros solo podemos mantenernos con el apoyo de nuestros oyentes. Lo necesitamos porque el programa pues va un poco a trancas y barrancas en el aspecto económico. Cada trimestre que llegan los impuestos, la cuenta se vacía, en fin. Entonces hacemos ese llamamiento a nuestros oyentes. Con solo que hubiera 300 que dieran 10 euros al mes, en la cuenta que tenemos en el banco del BBVA, que pueden ver la cuenta ahí en YouTube, ¿no? Solo con eso el programa podía seguir independiente sin temer a interrupciones o a desaparecer, claro. Don Pío, si le parece, después de hacer este llamamiento, pasamos a esas reflexiones que usted hace en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es, porque está la política española muy entretenida. Sí, la verdad es que, claro, hay 40 frentes, por así decir, 40 temas importantes que surgen, cada día aparece uno, de corrupción, de abusos, de tiranía, de lo que sea, ¿no? Pero todo ello hay que referirlo a dos puntos básicos en los que vengo insistiendo. Primero, el régimen del 78 ha desaparecido. El régimen del 78 se formó con un tripartito, por así decir, de PSOE, PP, al principio CD, pero vamos, en cuanto se solidificó, pues fue PSOE, PP y separatistas vascos y catalanes. Este tripartito, pues ha ido evolucionando a peor. Al principio, digamos que hubo errores inevitables, porque la transición era un fenómeno nuevo en la historia, pero estos errores, en vez de corregirse, bueno, han empeorado desde que el PP se sumó al discurso histórico-político del PSOE y de los separatistas en noviembre del 2002. De ahí que este tripartito se ha convertido en un tripartito de mafias, de auténticas mafias, que han terminado rompiendo el propio sistema del 78, el propio régimen del 78, ¿no? Y para salir de un estado de putrefacción político-histórica, pues es preciso que esas mafias desaparezcan o que se reduzcan a la marginalidad. Para ello debemos apoyar a Vox, que es la alternativa, que defiende la unidad nacional y la democracia. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el otro punto clave al que tenemos que atenernos, al que debemos referirnos cuando tratamos cualquier tema particular, la corrupción, la cuestión de la señora Begoña, en fin, todas estas historias, pues, o el fiscal, pues, se refieren a eso, a la putrefacción del régimen, y por otra parte se refieren de una manera indirecta, pero que es cada vez más fuerte, pues a la amenaza de guerra en Europa. Y sobre esto quería hablar hoy un poco. Digamos que
muchos dicen que evidentemente la guerra de Ucrania es una guerra que en principio no nos atañe para nada. Pero nos puede atañer si se expande. Y la Unión Europea está en plan de expandir esa guerra. Lo está diciendo abiertamente sus dirigentes, sus jefes, ¿no? Y esto ya es una amenaza muy grave y muy seria de la que parece que ningún político, ningún partido quiere hablar siquiera, pero está ahí. O sea, el que no hablen ya revela una cierta debilidad, ¿no? Y claro, muchos dicen que, de todas maneras, la neutralidad de España es imposible. Y es verdad que por ahora lo es, porque la oligarquía dominante PP y PSOE, o PP-PSOE, pues es amiga y aliada tanto de la anglosfera que invade nuestro territorio en el punto estratégico de Gibraltar, como de Marruecos. Es amigo de los dos. Marruecos, a su vez, está protegido por la OTAN. Y además nos amenaza sin disimulo. Y además nos está invadiendo pacíficamente, entre comillas, ¿no? Porque la masa musulmana, en cuanto adquiere cierta densidad, se vuelve conquistadora. Además lo dicen ellos mismos. Están sacando ya mapas en que no solo quieren acabar con Israel, sino que quieren que España vuelva a ser Al-Ándalus, ¿no? Y por eso mismo la consigna de neutralidad, aparte de ser, vamos, un problema de supervivencia para nosotros, pero debe ser un ariete para romper el poder de esa oligarquía, para romper el poder de esa mafia tripartita. Así lo planteo yo y creo que antes o después yo creo que Vox tendrá que asumirlo porque está ahí, es un problema en el que no puedes hacerte loco, ¿no? Luego debemos analizar un poco también la cuestión de Ucrania, porque Ucrania responde a una continua provocación de la anglosfera, que es la que domina, vamos, USA e Inglaterra, son las que verdaderamente dominan en la OTAN, que la está provocando por medio de agentes, ¿no? Por medio de Zelensky, ¿no? Que esto ya Solzhenitsyn se sorprendió de que cuando cayó la Unión Soviética, pues la OTAN pues estuviera provocando a Rusia, provocando secesiones, provocando, en fin, diverso tipo de, digamos, de subversión, ¿no? Al mismo tiempo que iba rodeando a Rusia de bases militares, ¿no? ¿Por qué hace esto? Claro, esto es un poco sorprendente. ¿Qué gana la OTAN con eso? Pues tiene un objetivo muy amplio de trocear el inmenso país que es Rusia para dominar sus recursos. Es un objetivo semioculto, pero que a veces se confiesa, como recientemente lo hizo la encargada de la diplomacia de la Unión Europea, pero también lo han dicho en otras ocasiones diversos personajes importantes, ¿no? Y no se entiende de otro modo esta continua política de asedio a Rusia, ¿no? Luego, a este motivo, pues se sumó el de que Rusia rechaza las políticas woke LGTBI, y eso molesta mucho, porque no tenemos más que ver cómo en la propia Unión Europea, desde Bruselas, se ha estado hostigando a Polonia y a Hungría por no seguir estas políticas. Bueno, pues las maniobras contra Rusia, y esto viéndolo en un aspecto estratégico general, pues utilizando a Ucrania, pues no solo han fracasado, sino que han empujado a Rusia hacia China. Y China es ahora vista por USA como su mayor rival, como su enemigo principal, ¿no? Y posiblemente, se me ocurre, que Trump piensa que hay que dar marcha atrás en esa política que empuja a Rusia hacia China y buscar acuerdos con Rusia para alejarla de China. Eso me parece que es una política bastante comprensible. Sí. Es decir, Trump considera que se ha cometido un grave error, ¿no? Cometido un grave error porque no ha funcionado toda la estrategia contra Rusia que se había montado.
Claro, uno tiene que preguntarse cómo pudieron los enviados, porque hay que recordar que Putin advirtió durante largo tiempo que la entrada de la OTAN la entrada de Ucrania en la OTAN era una amenaza directa contra la seguridad de Rusia, que no podía tolerar. Y que, por otra parte, las políticas del gobierno de Kiev contra las zonas de habla rusa, no solo de habla rusa, que son rusos, ¿no? Pues que eran intolerables, ¿no? Entonces, por una parte hubo los acuerdos de Minsk, esto hay que recordarlo siempre. El caso de Crimea era un poco diferente. Muchos dicen, pero primero invadió Crimea. Bueno, mire usted, Crimea era completamente rusa, sus habitantes. En segundo lugar, Crimea tiene una importancia estratégica fundamental para Rusia, porque allí está Sebastopol. Y Putin lo explicó claramente. Dice, queremos que la OTAN venga de visita a Sebastopol, no que nosotros tengamos que ir a Sebastopol de visita, a visitar a la OTAN. Vale. Esta era una cuestión. Pero aparte de eso estaba la cuestión del Donbass, todo lo demás, que era como digo, de lo que ocurría, ¿no? Y efectivamente empezó la guerra con la invasión Fue un error, indudablemente, de Putin, porque creyó que lo iban a recibir con brazos abiertos, ¿no? Y no fue así, fue todo lo contrario. Pero aquello, a las 6 semanas o así, en Estambul, se llegó a un acuerdo para parar la guerra. Esto debe recordarse siempre. Que Ucrania aceptó, que Zelensky aceptó, sobre la base de la neutralidad, de que Ucrania no entraría en la OTAN. Esto fue así, porque tenemos toda la información al respecto. ¿Y qué pasó entonces? Que fue Boris Johnson a hablar con Zelensky, de parte de USA también, y le dijo que de ninguna manera, que la guerra tenía que continuar. Y claro, ¿cómo pudieron los enviados de USA a Inglaterra convencer a Zelensky de que siguiera la guerra después de haber acordado la neutralidad en Estambul? Pues seguramente le prometieron la victoria. Claro. Le darían armas mejores que las rusas, estaban convencidos de que eran mucho mejores, luego resultó que no eran tan mejores, ¿no? Le prometieron que iban a arruinar a Rusia con sanciones, que iban a hacer caer su PIB de una manera dramática, no sé si se acuerdan, y que harían de ella un estado paria. No sé si se acuerdan de las primeras noticias que llegaban, según las cuales se veía a gente supuestamente en supermercados rusos que tenían las estanterías vacías y casi peleándose por... No hubo nada de eso. En fin, la vida allí ha seguido normalmente con problemas, pero problemas menores, ¿no? Y luego también el tercer punto era que pues USA, la OTAN, la Unión Europea, pues iban a convertir a Rusia en un estado paria, un estado aislado que no tuviera relación con los demás. El resultado ha sido el contrario, o sea, Rusia ha impulsado precisamente los BRICS, ha impulsado la alianza con China, que es una alianza a largo plazo peligrosa para Rusia, pero que de momento no tiene más remedio. Ha impulsado una serie de relaciones con otros países y regímenes que están en contra de Occidente, o sea, con lo cual debilitan a Occidente, y todo ese estado paria resulta que se ha convertido en un grave problema para todo Occidente. Muchos dicen, bueno, es que se pone de acuerdo con Corea del Norte, que es con China, sí, evidentemente, tiene que ponerse de acuerdo con quien sea para evitar ser un estado paria. De la misma manera que la OTAN, que siempre defiende la democracia, en lo que respecta a nosotros, pues apoya a Marruecos, que es una gran democracia, como todos sabemos, ¿no? Ellos apoyan a quien le conviene políticamente. No puede ser de otra manera. ¿Y qué le vamos a hacer? Es lamentable, ¿no? Yo no estoy a favor de eso. Eso es una de las razones también por las que España no debe aliarse con Rusia. Ni yo diría que ni con nadie, ¿no? Ni con ninguna de estas potencias. Y, como digo, el resultado es que han empujado a Rusia a la esfera china, que es un error estratégico de gran alcance. Y las negociaciones que seguramente Trump está tratando de impulsar
pues dejarán de lado a Zelensky, porque Zelensky no fue más que un simple títere utilizado por la OTAN para derrotar a Rusia. Derrotar a Rusia con la idea de provocar en Rusia una crisis interna lo bastante grave para que hubiera división una división territorial incluso, porque están hablando de ello desde hace tiempo. Recordemos el caso de Navalny. Navalny era un tipo valiente, sin duda, pero era el agente de la OTAN. Y Navalny, la gente olvida su trayectoria, era un ultranacionalista ruso, mucho más nacionalista que Putin. Estaba hablando de expulsar de todo el territorio ruso a la gente no rusa, es decir, a las masas en gran parte islámicas del centro de Siberia y de la propia Rusia, ¿no?, que hay en la propia Rusia. Eso Navalny era ultra. Luego moderó un poco su discurso, se ve que le advirtieron que por ahí podía quedar muy mal. Lo digo porque de estas cosas nunca se habla aquí. La prensa nuestra es así, los analistas son así, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Pero por eso mismo hay que hablar. Bueno, pues debe recordarse que la OTAN invadió Irak y Afganistán, tuvo 2 victorias iniciales muy fáciles y rápidas, pero que se volvieron verdaderas derrotas a la larga, derrotas muy costosas. Ahí perdieron una gran cantidad de dinero, provocaron guerras civiles, provocaron un desastre total. Así que, vistas lo mal que les salió Irak y Afganistán, pues optaron por financiar a grupos rebeldes, una especie de quintas columnas, en Libia y en Siria, y luego en Ucrania. O sea, estos grupos que les hicieran el trabajo sucio y corrieran con la sangre. En Ucrania la cosa empezó porque derrocaron a un gobierno que había sido elegido democráticamente, en principio, dentro de lo que son las elecciones en estos países, ¿no? Ucrania es un país muy corrupto, ¿no? Pero, y que además le faltaba poco para terminar su mandato y podía haber nuevas elecciones. Bueno, pues esto lo organizó la OTAN sin duda, a través de una señora que tenían allí, Victoria Nuland, y que esta era una, en fin, ¿para qué hablar? Pues esta fue la que un poco organizó todo aquello del Maidán y total para conseguir que Ucrania se enfrentara a Rusia, ¿no? Bueno, pues en todos los casos, estas invasiones o estas, utilización de elementos agentes, pues ha resultado en masas de muertes y destrucciones sin el menor provecho para nadie. Recordemos Libia, por ejemplo. Libia mataron a Gaddafi, de una forma, que era un dictador como tantos, porque además, ¿para qué hablar de dictadores ahora en la Unión Europea, cuando son regímenes que están yendo rápidamente hacia un verdadero totalitarismo y que preparan una guerra más general? Bueno, pues era un dictador que no hacía daño a nadie. Y Libia era un país estable y uno de los más ricos de toda África, gracias al petróleo. Bueno, pues lo liquidaron. Lo liquidaron de esta manera brutal. Y en Siria, que pues porque además parte de la propaganda de estos es pintar a aquellos aquí quienes van a destruir como una especie de demonios encarnados, ¿no? O sea, vamos a ver, Bashar al-Assad, pues era un dictador, pues en gran parte, podríamos decir, brutal, pero como lo eran todos también los aliados de la OTAN. Pero era un dictador que no era islámico, al contrario, estaba en contra de la yihad y de toda esta gente, que fue financiada también por la OTAN, ojo, y que además protegía a los cristianos. Era un régimen laico y que estaba evolucionando por sí mismo. Este tipo de regímenes pues evolucionan, si no los rompen, hacia una situación cada vez más democrática. Bueno, pues la destruyeron. Yo conozco a gente, algún sacerdote que estaba allí y estaba asombrado. Dice, ¿cómo es que han montado esta guerra? Que aquí no había eso. O sea, la han montado llevando a agentes islámicos de
de Arabia Saudí y de otros países, de Irak, etcétera, a montar protestas que además en toda la prensa occidental les daba un eco enorme, ¿no? Como se lo dio al Maidán, etcétera. Como se lo dio a las manifestaciones que hubo para derrocar al régimen de Egipto, recordemos, que lo derrocaron efectivamente, pero el resultado iba a ser que se iba a implantar allí el régimen de los hermanos musulmanes, un régimen islamista. Y entonces hubo, seguro que la OTAN también, bueno, fue un enorme alivio para la OTAN, hubo un golpe militar y las cosas cambiaron. Bueno, pues esto, como digo, esta táctica nueva de utilizar a grupos rebeldes, financiarlos, etcétera, para que derroquen a otro país por cuenta que les interesa a la OTAN que sea derrocado, pues así es, ¿no? Y les ha salido también mal, porque lo que ha dejado es, bueno, además siempre se han hecho en nombre de la democracia. O sea, recordemos en Irak que si Saddam, aparte de ser, por lo visto, un genocida de no sé cuántas cosas, ¿no? Pues que tenía armas de destrucción masiva. Esto de las armas de destrucción masiva nos interesa a nosotros también por otra razón, porque recordemos que la guerra del 98 con USA se hizo por parte de USA invocando que no solo que España era un país que estaba, digamos, estaba masacrando a los cubanos, ¿no? Sino que además había volado el acorazado Maine, que era un acorazado norteamericano en La Habana, ¿no? Cosa que era completamente falsa, ¿no? Como eran falsas lo de destrucción masiva y algunas otras cosas que han hecho estos señores, ¿no? Y por eso digo que nos conviene a nosotros recordar estas cosas. El problema con Rusia es que tiene armas de destrucción masiva, igual que las tiene la OTAN. Y claro, ahí el problema es mucho más serio, ¿no? Luego, hay un punto en que nos interesa también a los españoles, y es que la Unión Europea vemos que está secundando a la anglosfera, a USA Inglaterra, ¿no? Y lo está secundando en todo. Muchos dicen que es una cosa que está destrozando a Europa, etcétera, etcétera. Lo que quieras, pero la verdad es que la Unión Europea, los países de la Unión Europea, se lo deben todo a la anglosfera. Porque fue el ejército useño el que los liberó de los nazis y luego les permitió mantenerse frente al expansionismo soviético. Fueron las finanzas useñas, mediante el Plan Marshall, las que reiniciaron la prosperidad de toda aquella zona, que después de la guerra había quedado en ruinas prácticamente, ¿no? En lo cual vieron enseguida que era un peligro, porque aquello podía alimentar revoluciones comunistas, procomunistas, ¿no? Y además le deben a todos ellos la propia democracia, ¿eh? Una democracia que hoy está en marcha hacia un totalitarismo sin precedentes, ya previsto por Tocqueville. En su libro La democracia en América hay un capítulo que plantea una posible evolución a lo que él llama despotismo democrático, ¿no? Un despotismo que, dice él, puede ser peor que todo lo que se ha visto en cuanto a tiranías en la historia. Que es una evolución posible, no es que la democracia vaya ahí, pero puede ir. Y de hecho, en Europa está yendo en esa dirección. Y yo pongo el ejemplo, que es verdaderamente escandaloso, pero del que no se habla, de esas leyes de odio. O sea, por el cual unos políticos, en general corruptos o poco fiables en muchos aspectos, pretenden dictar no ya el pensamiento de la gente, sino los sentimientos de la gente. Esto nunca se ha visto. Usted no tiene prohibido odiar a los que ellos quieren que proteger. Por supuesto, no está prohibido odiar al catolicismo, a la Iglesia, a la historia de España, a Franco, todo eso. Al contrario, está muy bien. Pero como usted muestre alguna burla o algún desdén hacia las políticas homosexistas o feministas, entonces a usted le puede caer de todo. Bueno, pues estamos yendo a esta situación. Ningún totalitarismo hasta ahora había pretendido dictar los sentimientos de la gente, lo que la gente debería sentir. Eso ocurre hoy en Europa, ocurre hoy en España, ¿eh? Y eso es intolerable.
O sea, hay que ser consciente de ello, de que eso no se puede tolerar. Por consiguiente, dado que España no tiene esa deuda con USA e Inglaterra que tiene el resto de Europa, porque España fue neutral en la Segunda Guerra Mundial, pues por esa razón a España le interesa mantenerse neutral en esta contienda europea que amenaza, porque si la Segunda Guerra Mundial fue el fin de la hegemonía europea en el mundo, una nueva guerra en Europa acabaría con Europa. Eso debe tenerse en cuenta. Claro. Es una posibilidad, no es que vaya a ocurrir necesariamente, pero puede ocurrir. Y además se va en esa dirección. Hay movimientos y medidas y acuerdos que van en esa dirección. Y eso es peligrosísimo. Además, España no tiene ningún conflicto con Rusia. Después de la caída de la Unión Soviética, pues Rusia no nos amenaza ni tenemos ningún conflicto especial con ella. De hecho, las relaciones comerciales que había con Rusia eran muy favorables para España. Pero en cambio sí tiene conflicto con la anglosfera, porque precisamente tenemos aquí el caso de Gibraltar, tenemos unas bases suseñas que en caso de guerra nos podrían hacer objeto de un ataque nuclear, incluso porque puede llegar a ser el ataque nuclear, ¿no? En fin, no hay que ser frívolos con estas cosas. Decir, no, eso no puede ser, es imposible, sí. La Segunda Guerra Mundial era imposible, la Primera también, todo era imposible. Hay que recordar cómo en la Primera Guerra Mundial muchísimos especialistas decían, no, es imposible. Se ha llegado a un grado ya tal de civilización, tal de interrelación comercial y de propiedad entre unos países y otros, que prácticamente los países van camino de desaparecer debido a la economía, y una guerra pues perjudicaría a todos, de tal manera que no podía haber una guerra. Y luego vino la Primera Guerra Mundial y después la Segunda. Así que insisto, cualquiera que tenga una idea de historia, que tenga un poco de sensibilidad sobre las evoluciones históricas recientes, porque no hay que remontarse al Imperio Romano, vamos, lo tenemos ante las narices, ¿no? Pues ante eso, pues tenemos que tener mucho cuidado, y la política de neutralidad tiene para nosotros 3 puntos. Primero, es una cuestión de supervivencia, no de mero interés. Segundo, es un ariete. Nosotros no tenemos las obligaciones o las deudas que tiene la Unión Europea, que yo creo que debe deshacerse un poco de ellas ya a estas alturas, pero bueno, no tenemos esas deudas con la anglosfera. Y tercero, la neutralidad puede ser un ariete para romper el poder de esa mafia tripartita de que hablábamos. PSOE, PP y separatistas. Y crear una nueva situación en España. Además, muchas veces aquí no se ve claramente la relación que hay entre la política exterior y la interior. La política exterior parece que no le interesa a casi nadie, ¿no? Pero mire usted, el que Aznar nos metiera en la guerra de Irak, pues fue la causa que permitió al PSOE presentar los atentados del 11M como causados por islamistas. En realidad se sigue sin saber realmente quiénes estaban detrás, pero lo pudo presentar así como una represalia por la política exterior de Aznar. Y de ahí vino Zapatero al poder. Así que hay una relación muy estrecha entre la política exterior y la interior. Y, en fin, pues esto es lo que hay que tener en cuenta. La neutralidad es una necesidad, no es simplemente una consigna. Y decir que es imposible, claro, es imposible por los gobiernos que tenemos, pero no es imposible si hay una decisión. Otros creen que nos aislaríamos. Hombre, Suiza es neutral y no está aislada. Austria es neutral y no está nada aislada. Al contrario, tienen un prestigio especial precisamente por eso. Hasta ahora lo eran Finlandia y Suecia, que han cometido, yo creo, que el grave error de romper esa neutralidad. Y porque les ha venido muy bien. Ha sido un factor económicamente muy favorable para ellos, que ahora lo están perdiendo. Y se están metiendo en unos berenjenales muy considerables. Y ya digo, España no puede aliarse ni con Rusia, con la que no tiene ningún conflicto, ni con la OTAN. Debe salir de la OTAN y debe declararse neutral. Esto es una cuestión, ante todo, de voluntad
y por supuesto que lleva consigo ciertos riesgos y lleva consigo ciertas necesidades, ¿no? ¿Qué diría yo? Por ejemplo, haría necesaria una nueva doctrina militar, de acuerdo con nuestra situación, la situación entre Europa y África, entre el Mediterráneo y el Atlántico, pues una doctrina militar propia y un rearme. O sea, cuando Polonia o estos países del entorno de Rusia se rearman, pues me parece correcto. ¿Por qué? Porque aunque Rusia no amenaza, porque es la verdad, no existe ninguna amenaza, hoy por hoy, pero Rusia es un país muy potente que tienen además una historia poco tranquilizante. Entonces, una cosa es, digamos, prepararse para una posible guerra, y otra cosa provocarla, que es lo que están haciendo ahora. Y eso ya es otra cosa. Bueno, en fin, con esto termino. Y vamos y podemos ir al tema de hoy, ¿no? Al tema, sí, capítulo, sí. A seguir con todas estas cuestiones sobre Franco, ¿no? Que decía uno que hay que condenar a Franco al olvido, ¿no? Hombre, al PP y al PSOE le interesa mucho. Al PSOE no, porque lo puede utilizar, ya que su discurso sobre el franquismo, pues le ha venido muy bien y ha sido adoptado también por el PP. Entonces le viene bien porque identifica democracia y antifranquismo. Y claro, esa identificación al PSOE le viene especialmente bien. Claro. Al PP no, el PP lo que quiere es que se olvide, que olvidemos a Franco, ¿no? Como si no hubiera existido. O sea, Franco, que fue el que salvó a España de la disgregación y de la sovietización, que la salvó de la Segunda Guerra Mundial, que la salvó de tantas cosas, de una reanudación de la guerra civil por el maquis, que dejó un país próspero, etcétera. Claro, este recuerdo pues es verdaderamente penoso para este tripartito mafioso, ¿no? Así que es necesario hablar de ello, aprovechar además que al PSOE le ha interesado, aunque me parece que ya está un poco perdiendo fuerza su campaña, ¿no? Me deja de interesar, sí. Sí, pero porque está recibiendo una respuesta mayor de la que esperaba. Y esa respuesta viene en gran medida de nosotros. Viene de nosotros, no me refiero a este programa exclusivamente, sino de unos cuantos francotiradores que hemos estado recordando y reivindicando no el franquismo, sino la verdad sobre el franquismo, la verdad histórica, su relevancia y cómo seguimos en gran parte viviendo de los logros de aquel régimen. Pues decíamos en la sesión anterior que sobre el franquismo se han elaborado una serie de falacias o de mentiras sin más, y fuimos detallando un poco, y bueno, vamos a terminar con estas, ¿no? Con ellas, ¿no? Por ejemplo, otra de esas mentiras fue que la tortura fue siempre una práctica habitual en el franquismo, que las cárceles del régimen estaban repletas de demócratas sometidos a pésimas condiciones. Bueno, ya sabemos que cuando termina el franquismo apenas hay demócratas. Bueno, demócratas no hay ninguno, eran todos comunistas, ¿no? Y eran solo unos pocos cientos, ¿no? Y además las condiciones eran muy buenas. Eran muy buenas precisamente porque eran pocos. Yo recuerdo una carta, porque cuando acabaron con la cárcel famosa de Carabanchel, pues bueno, en el ABC salió un reportaje diciendo, bueno, que aquello había sido terrible, en fin, que aquella cárcel estaba llena de presos políticos, ¿no? Y salió uno que había estado allí, que era un preso político, había sido comunista, y dijo, no, mire usted, los presos políticos estábamos en una galería pequeña, éramos muy pocos, y además teníamos unas condiciones excelentes en relación con los demás.
o sea, de limpieza, de juegos, de poder estudiar, de tener conferencias, etcétera. Eso era la situación real de los presos políticos. Luego, otro tema es que Franco era un personaje militar y políticamente inepto y sanguinario e intelectualmente nulo, aunque dotado de una astucia aldeana o de astucia gallega, como dice Preston y dicen otros cantamañanas, ¿no? Bueno, Franco salió de emprendió una guerra que tenía perdida, teóricamente desde el principio, en una situación desesperada y terminó ganándola, pero por lo visto era militarmente inepto. Y políticamente, pues derrotó siempre a todos sus enemigos políticos, se mantuvo en el poder hasta el final, murió en la cama. Bueno, pues, ¿cómo serían entonces sus enemigos, no? Y en cuanto a sanguinario, bueno, los datos reales de tanto de la represión como de la guerra, pues lo desmienten por completo, ¿no? Otro punto que también se dice que la crueldad de Franco pues se revela en que murió condenando a muerte a varios luchadores por la libertad. Bueno, estos luchadores por la libertad eran 3 miembros del FLAP y 2 de la ETA que acababan de matar a unos cuantos policías. Y que además recibieron una solidaridad enorme en toda Europa, ¿no? O sea, que eso no hay que olvidarlo. ¿Con quién se solidarizaban? Eran comunistas todos ellos, ¿no? O los Palme entre ellos, claro. Los Palme entre ellos, ¿eh? Que murió también en otro atentado. Esto una ironía de la historia, ¿no? Bueno, pues esta es otro de los temas que repiten mucho, ¿no? A varios jóvenes luchadores por la libertad. Vaya. Otro punto muy típico también es que la transición a la democracia se debe fundamentalmente a la política y las movilizaciones antifranquistas. Eso dicen unos, otros dicen que fue planeada por USA y que sus actores españoles eran simples ejecutores secundarios y más o menos inconscientes. No, esto no es así de ninguna manera. O sea, USA no tenía la menor posibilidad de determinar los cambios. Le interesaba mucho una evolución hacia la democracia, eso sí, y la apoyaron de una manera o de otra, pero una cosa es apoyarla y otra dirigirla. La dirección vino del propio franquismo, y vino del propio franquismo, como hemos explicado, primero porque a pesar de lo que había hecho el Vaticano II, el concilio, ¿no?, que prácticamente había privado de futuro al franquismo, pues había que hacerlo, ¿no? Y eso podía resultar muy mal, porque si la oposición era lo bastante fuerte, pues podía dar lugar a una repetición del cambio que hubo en 1930-31, que acabó con la monarquía e implantó la república. Y este era el peligro mayor. Bueno, pues ese peligro mayor se salvó gracias a alguno, sobre todo a Fernández de Miranda, que supo ver que era necesaria una transición, pero salvaguardando la legitimidad histórica del franquismo. De otro modo, las cosas podían haber ido muy mal. Luego esas cosas flojearon, ya hemos visto un poco cómo ha sido. Y en el 2002 ya fue el colmo, cuando el PP se sumó al discurso del PSOE, ¿no? Y otro tema típico también es que la reconciliación entre los españoles se alcanzó en la transición. La transición, los españoles se reconciliaron. Oiga, no, mire usted. Los políticos que hicieron la transición eran muy mediocres y pudieron hacer algo que no fuera catastrófico por una razón muy sencilla, porque los españoles estaban reconciliados. Y estaban reconciliados desde los años 40. Y la prueba de eso es que el franquismo tuvo que enfrentarse a medio mundo, o a más de medio mundo, por aquella aislamiento criminal, insisto siempre en lo de criminal, porque pretendía hambrear al país. Logró enfrentarse, y no habría podido hacerlo, ni tampoco al maquis, pues si no fuera porque la inmensa mayoría de la población era partidaria del franquismo. No es que se sintiera franquistas todos, sino que era una mezcla. Una parte se sentía franquista, pues habían ganado la guerra y sabían por lo que habían luchado más o menos,
Y otra parte, la que había vivido bajo el Frente Popular, no quería ni por asomo volver a la situación que había creado el Frente Popular, que era de pura hambre y de pura miseria y de pura arbitrariedad, y terror entre los propios del Frente Popular. Bueno, pues, en fin, otras versiones más particulares atañen al magnicidio de Carrero, ya hemos hablado de él en otra ocasión, a la ejecución de Julián Grimau, al juicio de Burgos, etcétera, ¿no? Y dejando aparte los mitos de la propia guerra civil, como el alcance del bombardeo de Guernica, que fue un bombardeo menor, o la matanza de Badajoz, o la desbandada de Málaga, a la que hemos dedicado ya alguna sesión de este programa, ¿no? O al llamado salvamento de los cuadros del Museo del Prado, que lo hemos analizado también. Bueno, pues también han salido mitos recientes, forjados por la inventiva de unos u otros, como el de los niños robados. Es una cosa curiosísima, no se la había... O sea, en todos los 40 años del franquismo y después, a toda la oposición no se le había ocurrido siquiera el asunto, incluso muchos años después. Eso se le ocurrió a raíz de que en Argentina pues hubo algo de eso. Sí. Pero aquí no. Luego el otro ha inventado, Viñas, ha llegado a inventar que Franco hizo asesinar al general Balmes, ¿no? Que era amigo suyo, ¿no? Y no se sabe por qué. Sí, pero... Según él, para poder Franco encabezar la rebelión y venir a la península, algo por el estilo, ¿no? Son locuras, ¿no? Pues, claro, una vez que el franquismo fue definido como un totalitarismo al estilo nazi y, por lo tanto, a sus opositores como luchadores por la libertad, pues la capacidad de mitificar y de inventar cosas ya no encuentra límites. El único límite es el de la imaginación que puedan tener, lo que se les ocurra en cada caso, ¿no? Que es lo que estamos viendo desde hace mucho tiempo. Bueno, pues las versiones antifranquistas de las que hemos hablado en la sesión anterior y en esta, pues todas o en parte han cundido de manera masiva y muy tenaz, ¿no? A través de los medios de comunicación, a través de numerosos departamentos universitarios, sí. De historiadores y escritores muy variados. ¿Y quiénes han destacado sobre eso? Pues no solo la izquierda, yo diría que incluso la izquierda en menor medida. Ha sido el grupo Prisa, el grupo del País, con sus potentes instrumentos del País y la SER. Ha destacado el derechista ABC, el monárquico. Ha destacado el grupo El Mundo y las televisiones públicas y algunas privadas. Por supuesto, todos los medios separatistas. Han influido en eso películas, novelas, series televisivas tipo Cuéntame o Amar en tiempos revueltos y cosas por el estilo, ¿no? Y en esta labor se han distinguido figuras como Anson, desde ABC, o Cebrián, el inspirador ideológico de Prisa durante muchos años. Lo de ABC es especialmente grave. La monarquía viene directamente del franquismo por decisión de Franco, que luego fue refrendada en la Constitución, y estos se han vuelto, pero de lo más antifranquistas. En cuanto a Cebrián, muy ligado a la Falange, familiarmente por lo menos, pues esto lo debía también todo al franquismo. Había prosperado muy bien en el régimen, como casi todos ellos, pero de repente se sintieron también muy antifranquistas. Luego historiadores como Preston, como Gibson, como Jackson, como Malefakis, estos ingleses. Uno de los aspectos en que se ve más la colonización cultural por el inglés es en que una serie de estos historiadores, sobre todo ingleses, pues nos dicten nuestra propia historia. Y además aquí lo acepten toda una serie de historiadores, de periodistas, de políticos. En fin, es una situación de inferioridad, de servilismo y de falta de ideas propias, ¿no? Y en España, pues claro, los imitadores castizos de esto de Preston y compañía,
como Juliá, como Viñas, como Moradiellos, como Rex Tapia y decenas más. Yo a varios de estos, a unos 50, los he tratado en el libro Galería de Charlatanes, que me permito recomendar a quien tenga interés por estos temas, ¿no? Luego lo han difundido lo mismo, pues políticos, desde Alfonso Guerra hasta Rajoy o Garzón, por supuesto ahora el Feijóo, pasando por... Feijóo ha sido uno de los grandes apóstoles de la memoria histórica en Galicia. Ha hecho todo el mal que ha podido a la memoria real, ¿no? Pasando por Zapatero, por Sánchez, así como también por omisión o por vacío intelectual también por Suárez y Aznar, y más, además, los separatistas, como siempre, ¿no? Todos estos se han dedicado durante años a divulgar todas estas evidentes falacias o mentiras abiertas. Es más, en el otro también es Fusi. Hay algunos que parecen más moderados, como Moradiellos o Fusi, ¿no? Pero que en realidad son completamente dependientes de las versiones inglesas. No traen ellos una versión propia española, ni mucho menos, ¿no? Como podían haber sido aquí, pues, con los hermanos Salas Larrazábal, eso es. como Martínez Bande, como ¿cómo se llama, hombre? El principal de ellos. Tusell, ¿no? ¿Cómo? ¿Tusell? No, Tusell no, Tusell es de los malos. Ya, pues no, pero este empezó... Sí, y otro que hay ahora, el Pedro Corrales. Pedro Corral, sí, que son nefastos. Concejal del Ayuntamiento de Madrid, sí. Sí, es un politiquillo del PP que hace historia, pues, al servicio de la política del PP, no es otra cosa, ¿no? Sí. Pero que finge cierta oposición a los otros y tal. No, me refiero a, hombre, que fue atacado también por la derecha de una manera brutal. Joder, ¿será posible? Ricardo de la Cierva Ricardo de la Cierva, hombre, claro, Ricardo de la Cierva. Claro, ya sabía yo. Claro, Ricardo de la Cierva es mucho mejor que todos esos, ¿no? Podrá tener los defectos que quiera, todo el mundo los tiene, los tenemos, pero es muy superior, ¿no? Es mucho más veraz, superior en el sentido de que es más veraz. Sí. Sin duda. Y en fin, bueno, pues el acuerdo entre unos medios y personajes tantos y tan dispares ideológicamente, pues claro, hace que la gente normal se incline a creer que esas versiones son veraces. O sea, al final tú terminas, como decía Groucho Marx, ¿usted qué pretende? ¿Creerme a mí o creer a lo que ven sus propios ojos? Pues esto de la memoria les decía que eso no era así, pero mucha gente terminaba creyendo, porque toda esta gente parecía muy importante, muy seria, y eran los que estaban constantemente en los medios, ¿no? Entonces muchísima gente resulta que su propia memoria la apartaba y se creía todas estas historias, sabiendo que ellos y también todos estos personajes habían vivido y prosperado muy bien en el franquismo. Bueno, pues claro, muchas de estas tesis antifranquistas pues se hunden al primer análisis lógico, ¿no? Y todas, sin excepción, chocan con los hechos y con los documentos conocidos, quedando, claro, en grandes exageraciones o desenfoques o puras falsedades, ¿no? Como hemos venido viendo en este programa desde hace ya bastantes sesiones. Así que esto nos obliga a plantearnos la razón de estas desvirtuaciones y el carácter de quienes las promueven, ¿no? La causa más evidente de esta extraordinaria propagación pues radica en la inhibición intelectual e ideológica de la derecha. Eso a partir de Suárez y del rey, de Juan Carlos, ¿no? Por lo que solo han replicado a ellas pues Ricardo de la Cierva y algunos otros que he mencionado, ¿no? O sea, que hayan replicado abiertamente. Luego hay otros que han hablado, pero un poco a la chita callando. Historiadores que dicen cosas distintas, pero que no son combativos, con lo cual
quedan marginados rápidamente, ¿no? Don Pío, nos quedan unos minutos, 3, 4 minutos. Bueno, pues vamos terminando entonces. Sí. Pues, claro, estos, como Ricardo de la Cierva, los hermanos Larrazábal y otros, pues han sido condenados al aislamiento intelectual y casi a la muerte civil, como han pretendido hacer conmigo, y en gran parte lo han conseguido, también es verdad, ¿no? En los últimos años, el panorama va aclarándose más, y la desenvoltura propagandística con que se trataban antes estas cuestiones, pues, ha obligado a muchos a tener un poco más de cautela, ¿no? Ya no se oye decir que Franco era un inútil, que Franco ni militarmente no valía nada, ni políticamente era un totalitario parecido a Hitler y cosas por el estilo. Esto ya no lo dice casi nadie. Algunos lo dicen todavía, pero son cretinos, ¿no?, que andan por ahí sueltos, ¿no?, tipo Podemos, etcétera, ¿no? Pero lo estamos viendo además las invenciones que hacen. Salen ahora unas chicas feministas de estas de izquierda diciendo, por ejemplo, que el franquismo permitía, por ley, dar que el marido diera 2 palizas al año a la mujer. Estas cosas las ves y dices, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, pues es así como funciona. Están en bancarrota desde el punto de vista intelectual desde hace muchos años, pero desde el punto de vista de los medios, pues no lo están. Todas estas cosas se siguen difundiendo, se sigue hablando de esto, los niños robados, lo que inventan en cada ocasión, ¿no? Y bueno, pues estamos en esto. Como ¿qué clase de gente, digamos, moralmente son estos? Por ejemplo, Cebrián, Anson, los monárquicos estos antifranquistas, el Aznar, etcétera. Todos ellos vivieron en el franquismo, prosperaron en el franquismo, hicieron carrera en el franquismo, muchas veces como miembros del propio aparato de poder del franquismo, o sea, como funcionarios del régimen. El PSOE no hizo oposición real al franquismo. La gente que salió en la transición del PSOE, que venían en plan muy duro y muy radical, habían vivido, pero muy bien en el franquismo. Y sin embargo, años después de muerto Franco, se han vuelto antifranquistas frenéticos. Claro, esto revela, o sea, aparte del interés político que puedan tener, revela también una especie de enfermedad moral, una falta de... O sea, que son gente sin talla moral, por decirlo de alguna manera. Son gente que lo mismo pueden defender una cosa que otra, traicionar a quien sea, etcétera, ¿no? Y esto, ya digo, son las dos cosas que hay que entender. Por una parte, el interés político de ellos, que claro, tratan de identificar antifranquismo con democracia para hacer ellos carrera. Luego, la manera como lo hacen, tan desvergonzada y tan baja, sí, que produce verdadera repugnancia. En fin, yo creo que con esto lo podemos dejar por hoy. Pues, don Pío, lo dejamos aquí con la promesa de volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a 1 hora con la historia con don Pío. Le mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y recordando, por una parte, el problema económico, sí, para nosotros, y por otra parte, la necesidad de plantearse la neutralidad como una política necesaria. Pues un abrazo muy fuerte, don Pío, con ese último mensaje. Un abrazo mensaje para todos. Gracias. Adiós.